Muy bien, un saludo siempre a cada uno de ustedes. Es un placer, un privilegio, una bendición para mí el poder compartir una vez más con cada uno de ustedes la enseñanza de la bendita palabra de Dios, tanto con ustedes que están participando, que están conectados en estos momentos, como todos los que van a tener la oportunidad de ver después este video ahí en YouTube. Así es que espero con todo mi corazón y es siempre mi oración, mi petición al Señor que este tiempo, que esta enseñanza pueda llegar con bendición a cada una de las vidas que tengan acceso a esta transmisión, a este video. Bien, yo creo que ya la mayoría, si no es que todos, ustedes saben ya el tema que vamos a abordar en esta tarde. En esta ocasión, el tema que nos va a ocupar se titula Cuidando lo que oímos. De hecho, la Biblia nos dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de Dios. Y por diseño divino debemos reconocer que nuestro cuerpo ha sido dotado, francamente, con capacidades extraordinarias. Entre esas capacidades extraordinarias que Dios nos ha dado a nosotros como humanos, algunas de ellas son exclusivas del ser humano. Por ejemplo, el don del habla, que si ustedes se recuerdan, estuvimos estudiando ese tema en una ocasión anterior. El don del habla, por ejemplo, aunque sabemos que hay algunos animales que hablan, pero como lo explicábamos en esa ocasión, no es más que el resultado de un proceso instintivo y repetitivo, pero nada que ver con el don del habla que Dios ha depositado al ser humano, a cada hombre y a cada mujer. Hoy vamos a hablar de otro de esos regalos que Dios nos ha dado al ser humano, como es el don de oír. Al igual, podemos reconocer también que los animales como tales también oyen, pero la diferencia es que solamente el ser humano puede razonar lo que oye. Si tú le hablas a un perro, por ejemplo, va a reaccionar a tus palabras, pero estamos hablando de algo meramente instintivo. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, el Señor nos ha regalado ese don de poder oír, pero no solamente oír, sino razonar lo que nosotros oímos. La Biblia nos amonesta en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, nos amonesta el Señor a través de Santiago acerca de que debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar, dando a entender que debemos escuchar o debemos oír más de lo que hablamos. Alguien ha dicho, por ejemplo, que Dios nos dio 2 orejas, pero solamente una boca, para que oigamos el doble de lo que hablamos. Es decir, que Dios no solamente nos ha dado dones, entre ellos el don de oír, sino que también nos ha adjudicado la responsabilidad de administrar bien esos dones. En este caso, ese don, ese regalo, esa facultad que tenemos de poder oír. El llamado es, jóvenes, hermanos en general, a que seamos buenos administradores de cada uno de los dones, particularmente de esto que vamos a hablar ahora, de el don del oír. ¿Cómo vamos a administrar? ¿Cómo vamos a cuidar lo que oímos? El versículo que tomé como base para nuestro tema es en Mateo 11:15, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pues bien, en esta tarde yo quiero compartir con cada uno de ustedes a lo menos 3 consejos, 3 recomendaciones que debemos tomar en cuenta para cuidar lo que oímos. ¿Cuál es la primera? La primera recomendación para cuidar lo que oímos es
seleccionando lo que oímos, seleccionando lo que oímos. Los seres humanos tenemos no solo la capacidad de razonar lo que oímos, como ya lo mencioné anteriormente, sino que también tenemos la capacidad de seleccionar una buena parte de lo que oímos. ¿Por qué digo una buena parte? Porque no todo. Francamente, hay cosas que somos expuestos involuntariamente a oírlas. Por decir un ejemplo, digamos si vamos en un bus del transporte colectivo y el señor motorista de la unidad va escuchando cierta música, pues ahí no tenemos nosotros la elección de oír o no oír, tenemos que oírlo. Pero realmente una buena parte de lo que nosotros oímos, sí tenemos la facultad, tenemos la capacidad y la responsabilidad de seleccionar eso que oímos. Quiero que busquemos en algunos versículos de la Escritura, algunos cuantos he seleccionado, porque hay una variedad de base bíblica que podríamos utilizar, pero quiero invitarte para comenzar que vayas conmigo a la primera carta de Timoteo, o a Timoteo, si queremos decirlo así. Primera Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Veamos qué es lo que le aconseja el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, y por supuesto, extensivamente el consejo va para todos nosotros. Dice Primera Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo lo harán? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante, y aunque no voy a ahondar mucho en este tema, porque no es el tema, pero sí es interesante notar, jóvenes, hermanos, que toda herejía, es decir, todo error doctrinal o toda distorsión de la verdad revelada en las Escrituras comienza con oír o escuchar una mentira. Y sabemos por la misma Biblia quién es el padre de la mentira, el cual es Satanás o el diablo, como prefiramos llamar a este ser maligno. Ahora, es interesante. Y esto se ha comprobado a través de algunos estudios que se han hecho, que una mentira escuchada repetidamente, o sea, muchas veces puede llegar a aceptarse como verdad. Y esto es un peligro inminente al cual todos estamos expuestos, particularmente los niños, los adolescentes y algunos jóvenes. Entonces, acá se nos muestra que el oír una mentira es un riesgo para nuestra salud espiritual, pero lo más importante es que debemos reconocer que es nuestra elección, en este caso es nuestra elección qué es lo que vamos a oír. En este caso estamos hablando de doctrinas equivocadas o heréticas, pero yo quiero llevarte a otro pasaje. No vamos a ahondar mucho en este versículo porque hay otros que quiero que podamos considerar en la segunda carta a Timoteo, un poquito más adelante. Y es curioso que estos versículos que vamos a leer se encuentran también en el contexto de las falsas doctrinas, que debemos admitir que es un peligro, o no solamente era un peligro en aquel momento en que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, sino que ahora sigue siendo un peligro latente, la exposición que estamos teniendo a las falsas enseñanzas. Pues bien, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, noten, y apartarán de la verdad el oído y se volverán
a las fábulas. Ahora bien, sumado a exponerse, a escuchar repetidamente una mentira, una falsa doctrina, ahora a eso se suma el poder escuchar una mentira presentada de una manera sutil, de una manera astuta. Una de las características, digo una porque tienen muchas, pero una característica de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, es que ellos son muy sutiles, son muy astutos a la hora de proclamar sus errores, sus mentiras. Es ahí donde debemos tener mucho cuidado, porque ningún falso maestro va a aparecer diciendo yo soy un falso maestro y lo que les voy a hablar son herejías, son mentiras que proceden del diablo. Ningún falso maestro va a aparecer así, sino que más bien su forma de presentar la mentira es con una apariencia de verdad o con una apariencia de piedad. Entonces, ¿qué estamos viendo para iniciar este tema? Que debemos ser muy responsables en seleccionar qué es lo que nosotros vamos a escuchar, qué es lo que no debemos oír, qué es lo que no deberíamos oír, qué es lo que deberíamos rechazar, jóvenes, al momento de ser expuestos y poder elegir nosotros de oír o no eso que estamos oyendo. En primer lugar, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que ofende a Dios. Por ejemplo, ustedes saben, tanto como yo, que hoy en día hay una serie de canciones cuya letra es tan obscena y tan ofensiva que el mismo sentido común nos permite darnos cuenta que es algo totalmente fuera de lugar, es algo que ofende los más mínimos principios de moral que tenga una persona. Ahora bien, estamos hablando de que debemos ser selectivos. Yo les puse el ejemplo al principio de que alguien va en un bus del transporte colectivo y es expuesto a ese tipo de música, pero de eso vamos a hablar más adelante, qué debemos hacer en ese caso. Pero estamos hablando de que nosotros deliberadamente nunca deberíamos exponer nuestros oídos a escuchar ese tipo de música. Nunca un creyente debería exponerse a oír ese tipo de música, es decir, ahí usar su dispositivo celular o su aparato de sonido para oír ese tipo de música, que mal llamado música, porque lo que es más que todo, diría yo, ruido y sus melodías y sus letras son totalmente ofensivas. Por supuesto, ofenden a Dios y ofenden a toda y cualquier persona, como decía, que tenga los más mínimos principios de moral. Ahora bien, ¿qué más no debemos, bueno, qué otras cosas ofenden a Dios y que no deberíamos oír los creyentes, los hijos de Dios? Chistes vulgares y obscenos. En nuestro medio frecuentemente nos veremos expuestos a alguien que está contando un chiste de esos rojos que le llaman. Ahora nosotros como creyentes y tú como joven, como señorita, debes apartar tu oído para no oír ese tipo de chistes que son tan ofensivos, tan obscenos. Debemos seleccionar en este sentido. Y si está en nuestra capacidad el poder retirarnos, el poder apartarnos o alejarnos de alguien que está contando un chiste de eso, debemos hacerlo. Debemos ser selectivos en ese caso. ¿Qué más no debemos oír los creyentes? Es a alguien que hable mal de otra persona. Frecuentemente nos vamos a encontrar en diferentes círculos, en diferentes lugares, con personas que se van a acercar a nosotros para hablar mal de otra persona. Eso no deberíamos oírlo.
y deberíamos ser muy firmes, muy rectos. No importa quién es la persona que se acerca a nosotros para hablarnos mal de otra persona, deberíamos ser tan firmes y decir, mira fulano de tal, por favor, ya no me sigas contando eso. No me interesa y por favor, mejor dejémoslo ahí. Y peor aún, si la persona de quien se está hablando mal es alguien que está en autoridad, independientemente en el área que sea la autoridad. Y imaginémonos que es, por ejemplo, comenzando por el presidente de la República, un diputado, alcalde, un policía, un magistrado, un juez, cualquier persona en autoridad. Deberíamos cerrar nuestros oídos y alejarnos lo más pronto que nos sea posible de alguien que nos quiera contaminar nuestro sentido auditivo hablando mal de otra persona. En este caso decía, puede ser una autoridad en esa índole, puede ser una autoridad quizás en el centro educativo donde tú estudias, en el colegio, el instituto, la universidad. Puede ser quizás una autoridad allí en el lugar de trabajo. Puede ser alguien en autoridad en la iglesia, quizás el pastor, quizás un diácono, quizás una maestra o maestro de escuela dominical, alguien en autoridad dentro de la iglesia local y alguien quiera hablarte mal de esa persona. No importa si está o no en lo correcto, si dice o no dice la verdad, eso no importa, pero no deberíamos permitir que nadie nos hable mal de otra persona. Debemos ser muy selectivos en ese sentido. Ahora, es interesante, volviendo al mismo tema de los falsos maestros, una de las características de los falsos maestros es que ellos hablan indiscriminadamente en contra de las autoridades, sean cual sean estas. Por ejemplo, quiero que veas conmigo lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 10, hablando de este mismo asunto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, hablando siempre de los falsos maestros, de los apóstatas. Dice el versículo 10 de Segunda de Pedro, capítulo 2, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, que no es otra cosa que la autoridad. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Un poquito más adelante, busca conmigo Judas en el versículo 8. Judas en el versículo 8, veamos qué nos dice Judas. Dice el versículo 8 de Judas, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, otra característica de los falsos maestros, de los herejes, es que no temen hablar en mal de cualquiera persona que represente la autoridad. Y ahí debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, jóvenes. Repito, no debemos permitir que nadie se acerque a nosotros a hablarnos en mal de otra persona, y menos si esta persona de quien se está hablando en mal es alguien que representa una autoridad, independientemente de nuestras inclinaciones políticas, filosóficas o de lo que sea. Independientemente, debemos cuidar realmente lo que oímos. Ahora, entonces, si esas cosas son las que no debemos oír y debemos seleccionarlas, marcarlas para no oírlas, rechazarlas, entonces, ¿qué es lo que sí debemos oír? ¿Qué es lo que sí debemos oír? Bueno, o más bien, la pregunta sería, ¿a quién sí debemos oír? Quiero que busques conmigo, por favor, Lucas capítulo 9 y versículo 35. Lucas capítulo 9 y versículo 35. ¿A quién sí deberíamos oír con toda disposición? Dice Lucas 9, versículo 35. Y vino una voz desde la nube. Está hablando del momento en que el Señor Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado,
a él oír, a él oír. Debo explicar esto. En nuestro idioma, hermanos, jóvenes, en nuestro idioma, el oír y escuchar básicamente tiene una diferencia abismal. No es lo mismo oír que escuchar. El oír, nosotros lo definimos como la percepción de cualquier sonido en nuestro derredor. Ese es el oír, pero el escuchar nos referimos a prestar atención, a oír atentamente. Hacemos la diferencia, digo, en nuestro idioma. Y es correcto, porque así es nuestro idioma, pero en la Biblia, en los idiomas originales que se escribió la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es decir, hebreo y griego respectivamente, déjenme decirles que tanto el oír como el escuchar en el hebreo como en el griego significan lo mismo, a tal punto que el mismo vocablo que se usa en el hebreo para traducir oír y escuchar es el mismo vocablo, es el verbo, el vocablo shama, que se traduce escuchar tanto como oír y significa oír inteligentemente. Ese es el significado de este vocablo hebreo que en nuestras Biblias se traduce tanto oír como escuchar. En el griego, o sea, en el Nuevo Testamento es el mismo asunto. Nada más que el vocablo es otro, porque es en griego. El vocablo es akouo. Ese es el vocablo griego, akouo. Y este vocablo se traduce tanto oír como escuchar y significa entender, significa obedecer. Algo más todavía, un dato interesante. La primera mención del verbo oír en toda la Biblia lo encontramos en Génesis 3:8. Y qué interesante que ahí se refiere a oír la voz de Dios. Se refiere a que Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos oír? Todo lo que viene de Dios. Eso debemos oírlo con toda solvencia, con toda disposición. Quiero que veas conmigo este versículo de Isaías capítulo 6 y versículo 8, hablando de la presteza con la que nosotros como cristianos deberíamos oír la voz de Dios. Dice Isaías capítulo 6 y versículo 8. Aquí el contexto de este versículo es cuando Isaías contempló la majestuosa misión del Señor, Jehová de los ejércitos. Pero el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora, pero quiero que te fijes en este detalle. Dice, después oí. Isaías oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué respondió Isaías? Entonces respondí yo, dice, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios deberíamos estar dispuestos, prestos, interesados en oír la voz de Dios. Ahí sí debemos ser totalmente abiertos a oír la voz de Dios. Pero ya expliqué, y por eso lo expliqué, para que entendamos a qué me refiero cuando hablo de oír la voz de Dios. No simplemente oír así, ¿verdad? Como oímos el sonido de la lluvia, como oímos el sonido del motor de los vehículos en la calle. No me refiero a eso, sino que me refiero a escuchar atentamente, a obedecer la voz que viene de Dios. El apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús, cuando iba hacia Damasco, todos conocemos el relato de Hechos capítulo 9, cuando el Señor se le apareció en el camino y le habló audiblemente, y Saulo oyó la voz de Dios, y Saulo hace dos preguntas al Señor y le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero luego me llama la atención que Saulo le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debería ser nuestra actitud al oír la voz
de Dios, estar dispuestos a obedecerle sin poner ningún argumento, porque eso nos conviene realmente. Así como no nos conviene oír aquellas cosas de las que ya hablamos y otras que no mencioné por razón de tiempo, así deberíamos estar dispuestos a oír la voz de Dios que realmente nos conviene. Pero ¿a quién más? ¿A quién más debemos oír? ¿A quién más? Sí debemos estar dispuestos a oír intencionalmente. Bueno, quiero pedirte que busques ahí, si estás en Isaías un poquito atrás, Hebreo, Proverbios capítulo 3 y versículo 8. Proverbios capítulo 3 y versículo 8. Dice Proverbios capítulo 3 y versículo 8. Bueno, leamos el capítulo 4, es capítulo 4, versículo 1. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Solamente por citar un versículo, pero hay más versículos que podamos usar. ¿A quién debemos oír también? A nuestros padres. A ellos debemos prestarles atención, porque realmente cuando les prestamos atención a ellos, no solamente estamos oyendo consejos que nos van a beneficiar, sino que también estamos honrando al Señor cuando prestamos atención a los consejos de nuestros padres. ¿A quién más debemos oír? Debemos obedecer, debemos escuchar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Quiero pedirte que busques en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 17. Hebreos capítulo 13 y versículo 17 dice de la siguiente manera: obedecer. Ya les expliqué que en la Biblia oír tiene que ver con obedecer. Ahí podríamos decir oíd a vuestros pastores, y significaría lo mismo. Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿a quiénes más debemos estar dispuestos a oír? Debemos elegir, oír y prestar atención a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales, aquellos que cuando nos aconsejan es para nuestro beneficio. Y aunque quizás lo que estamos oyendo no nos resulte muy atractivo a nuestro oído, pero debemos prestar atención. Entonces hemos visto en primer lugar que para cuidar lo que oímos debemos ser selectivos, debemos seleccionar lo que oímos. Vimos algunos ejemplos de lo que no debemos oír. Debemos elegir no oírlo, y ya vimos también qué es lo que sí debemos estar dispuestos a oír. Ahora, en segundo lugar, la segunda recomendación que quiero darles para cuidar lo que oímos es filtrando lo que oímos. Filtrando lo que oímos. Quiero que busques ahí en Primera Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 5 y el versículo 21. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21. Dice el apóstol Pablo, examinadlo todo, retenedlo bueno. Debo explicar realmente y aclarar que este versículo se ha citado en muchas ocasiones de manera incorrecta, o más bien se ha interpretado o aplicado de manera incorrecta. Algunos lo han aplicado y dicen, bueno, entonces significa que yo puedo oírlo todo, puedo oír cualquier cosa siempre y cuando lo examine y retenga lo bueno. Yo puedo oír cualquier cosa. No es esa la aplicación. Ya vimos antes que hay cosas que nosotros podemos elegir oír o no oír, pero hay otras que nosotros no podemos decidir. No está en nuestra capacidad decidir oír o no oír. Y les puse unos ejemplos y les voy a poner otros dentro de un momento. Entonces, ¿cuándo se aplica este versículo? Cuando somos expuestos, jóvenes, cuando somos expuestos a oír cosas. En ese caso, cuando somos expuestos a oír cosas que no están dentro de nuestra voluntad, ahí podemos aplicar ese versículo. Filtrar eso que estamos oyendo. Hay muchas situaciones en las que nos veremos expuestos a oír cosas que tendremos que oírlas. Por ejemplo, volviendo
al punto del bus. Si vamos en un bus, y peor si es un viaje largo, si es un bus de los urbanos, pues sabemos que pronto vamos a llegar al lugar donde vamos, pero si eso es un bus interdepartamental y van oyendo cualquier barbaridad, pues tenemos que ir ahí, pues no tenemos la prerrogativa para decirle al motorista que cambie de emisora o cambie de disco, o lo que sea. Tenemos que oírlo. En ese caso, vamos a filtrar lo que oímos. ¿Qué otros ejemplos? Quizás ahí en tu lugar de estudio, ya sea tu colegio, escuela, instituto o universidades, que muchas veces tendrás que ser expuesto a oír cosas que ni modo, pues tienes que oírlas, estás en el aula y no te puedes salir de clase, tienes que oír las barbaridades que hablan algunos compañeros e incluso y lamentablemente, aunque en menos proporción quizás algunos maestros. Pero en esos casos podemos aplicar ese versículo. ¿En qué otras áreas podemos aplicarlo? En el trabajo, tú estás trabajando, digamos, en un mismo recinto con personas que no son creyentes y quizás por no ser creyentes son mal habladas, aunque tengo que admitir tristemente que a veces hay algunos creyentes o algunas personas que llamándose creyentes, llamándose cristianos, de repente salen con unas barbaridades, unas palabras que uno se queda sorprendido. Pero pensemos en que son personas no creyentes y por ser no creyentes a veces pues dicen grosería y tú estás ahí pues siendo parte de ese equipo de trabajo, pues ni modo, no puedes irte de ahí, tienes que estar, pero en esos casos debemos filtrar lo que oímos. Ahora bien, para poder filtrar correctamente lo que oímos, necesitaremos tener nuestros sentidos ejercitados en el bien y el mal. Debemos tener nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por la palabra de Dios. Quiero pedirte que busques ahí en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice Hebreos 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Por supuesto, aquí está hablando de leche en el sentido figurado, hablando del alimento de la palabra de Dios, de las verdades básicas, como lo va a explicar un poquito más adelante en el capítulo 6, pero que no vamos a entrar en esos detalles. Solamente explico ahí, leche no está hablando de la leche así literal. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, o sea, niño espiritualmente hablando. Versículo 14, préstale atención. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, creyentes conocedores de la palabra, conocedores de las escrituras. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque para poder filtrar correctamente aquellas cosas a las cuales somos expuestos a oírlas y que no depende de nosotros, repito, oírlas o no, para poder filtrarlas, necesitamos ser conocedores de la palabra del Señor para saber qué es lo que vamos a retener y qué es lo que vamos a desechar. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, nos aconseja que no creamos a todo espíritu. Ahí espíritu se refiere a personas. Dice que no creamos a cualquier persona, sino que probemos, dice, probemos los espíritus, probemos lo que dicen las personas. Y lo menciona el apóstol Juan siempre en el contexto de las falsas enseñanzas. Debemos probar a aquellas palabras que escuchamos aún que mencionan la Biblia, aunque hablan de Dios, tenemos que probarlas a través de la misma escritura, pero para poder filtrar esas cosas, necesitamos francamente, y lo repito, lo recalco porque es importante, necesitamos ser conocedores de la bendita palabra del Señor. El llamado es a filtrar por nuestro conocimiento de la palabra de Dios
todo aquello a lo cual seamos expuestos a oír, y repito, sin elección nuestra, sin elección nuestra. Ya vimos, y lo repito, al principio vimos que hay cosas que nosotros podremos elegir oírlas o no oírlas, pero cuando seamos expuestos a oír cosas y que no está dentro de nuestra voluntad, ahí tenemos que usar el filtro de la palabra de Dios. Debemos aprender, si queremos, debemos aprender a rebotar todo aquello que no sea provechoso para nosotros. Debemos aprender a rebotarlo, a desecharlo y no llevarlo a nuestra mente y corazón. Bien, en tercero y último lugar, la última recomendación para poder cuidar lo que oímos es filtrando lo que reproducimos. Ya aprendimos a filtrar lo que oímos. Ahora vamos a aprender, para finalizar esta enseñanza, a filtrar lo que reproducimos, que es diferente. Esto, mis amados hermanos jóvenes, se parece mucho a lo que recientemente compartió con ustedes nuestro hermano Armando Argueta, acerca de aquellos secretos que debemos guardar y aquellos secretos que debemos compartir, debemos proclamar. Digo, se parece un poco a eso. Ahora, yo quiero decir algo más al respecto. Algo que oímos no tiene que ser necesariamente un secreto o no tiene que decirnos la persona que nos está contando, mira, esto es un secreto, no se lo vayas a contar a nadie. Mira, te lo cuento en confianza, pero por favor, que no se sepa. No tenemos que oír necesariamente esas indicaciones para saber que algo no necesitamos divulgarlo. Hay cosas que alguien nos cuenta en confianza y no nos dice, mira, no se lo contes a nadie, porque quizás no son cosas, no son cosas delicadas, pues, no son cosas comprometedoras o que pueden afectar a la persona. Por eso no nos hace la recomendación de que no lo contemos, pero no significa que al nomás oírlo vamos a comenzar a reproducirlo, a darle play, como decimos. Entonces debemos tener cuidado en esto. Aquí vamos a aplicar, si te recuerdas, si se recuerdan, hermanos, aquí vamos a aplicar los mismos filtros que aplicamos cuando estudiamos el don del habla. Cuando hablamos de lo que debemos hablar, aplicamos 3 filtros. No sé si se acuerdan. Veíamos que tenemos que ver si algo es verdadero o no. Ese es el primer filtro que debemos aplicar. Hablando de lo que hablamos, pero mucho de lo que hablamos, si somos conscientes y honestos, mucho de lo que hablamos a veces es repetición de algo que hemos oído. A veces mucho material, pero repito, si somos honestos, mucho material de lo que nosotros hablamos en nuestras conversaciones cotidianas son repeticiones de lo que hemos oído, ya sea de otra persona, así verbalmente, o quizás de un programa de televisión, o de un video que vimos ahí por YouTube, o de cualquier otra cosa, pero que hemos oído, y lo estamos repitiendo. Mira, te voy a contar esto. Entonces, ahí debemos enfocar nuestra atención en que mucho de lo que hablamos es reproducción de algo que nosotros hemos escuchado. Entonces, debemos preguntarnos, ¿es verdadero esto? Cuando oímos algo, debemos preguntarnos, ¿es verdadero? Y cuando me refiero, debo aclarar, cuando me refiero a que si es verdadero, no me refiero a que si es algo que tenga que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, sino que si es algo verídico, algo que a ti te consta, que puedes comprobar. Entonces tenemos que ver si es realmente algo verdadero lo que estamos oyendo y lo que vamos a reproducir. A veces nosotros tenemos esta manera de expresarnos. Mira fulanito, cuando en nuestras pláticas, ¿verdad? Hey, mira, te voy a contar algo. Mira, lo mío es reventa, decíamos. A mí me lo contaron, pero yo te lo voy a compartir.
Pero, pues sí, ¿quién nos garantiza que eso que escuchamos de otra persona es verdadero? Por eso digo, tenemos que filtrarlo primeramente y saber si eso que vamos a reproducir, primero cuando lo oímos, pero luego al reproducirlo, porque es peor cuando lo reproducimos. Si nosotros, si nosotros escuchamos algo, oímos algo y no logramos filtrarlo correctamente y llegó a nuestro corazón eso que oímos, nos descuidamos y lo guardamos en el corazón, pero bueno, ya fuimos afectados, de hecho, pero es peor si tú reproduces eso, que no es verdadero, que es algo falso, es peor todavía. Y hoy con lo de las redes sociales es más peligroso todavía y debemos ser muy cuidadosos, juiciosos, prudentes, los creyentes en primer lugar. Entonces, el primer filtro es si algo es verdadero a la hora de reproducirlo. El segundo filtro ¿es edificante esto? ¿Es edificante? Y aquí, importante, por eso lo que decía hace un momento, algo que, algo que es verídico, o sea, que se puede comprobar, no necesariamente por ser verídico va a ser edificante. Si se recuerdan cuando hablábamos del habla, veíamos que habían verdades que debíamos callar. A veces decimos nosotros y hablamos descuidadamente, decimos cosas que pueden afectar a otra persona y decimos, pero es la verdad. Y algunos hasta dicen, no, si por la verdad murió Cristo, así es que no hay problema. Pero no, esa es una irresponsabilidad, realmente. Hay cosas que aunque sean verídicas, no tenemos por qué reproducirlas. Si nosotros supimos de algo que es verdad, entonces basta que ya lo supimos y debemos callarnos. No debemos prestarnos, hermanos, a reproducir algo que no va a ser edificante. Sí, yo sé que algo no te va a edificar a ti. ¿Por qué lo voy a reproducir? ¿Por qué te lo voy a contar? No tengo por qué contártelo, ni mucho menos a ninguna otra persona. ¿Cuál es el tercer filtro? Honra a Dios. Esto que yo voy a reproducir, honra a Dios. Puede ser que algo sea verídico. Puede que quizás va a edificar en alguna manera a la persona, pero realmente cerremos ahí con broche de oro los filtros, realmente preguntándonos, ¿será esto algo honroso para Dios? ¿O va a deshonrar el nombre de Dios esto que yo voy a reproducir, esto que voy a contarle a esta persona? Entonces, si aplicamos estos filtros, hermanos, jóvenes, vamos a poder tener mejores resultados. Vamos a evitar, mejor dicho, vamos a evitar consecuencias lamentables. ¿Cuántas situaciones embarazosas, vergonzosas, a veces se meten las personas por reproducir algo que no se percataron si era verdadero, si era algo edificante o mucho menos si iba a ser algo que iba a honrar al Señor? Debemos usar esos filtros entonces. Interesante. Ahora bien, ¿qué es lo que, qué es lo que sí debemos reproducir abiertamente, que debemos reproducirlo con toda confianza? Bueno, aquí vamos a ver, para terminar, tres pasajes de las Escrituras que nos van a enseñar qué es lo que sí debemos reproducir con toda libertad. Quiero que busques conmigo, ya vamos a ir terminando. Quiero que busques conmigo lo que dice el Salmo 78. El Salmo número 78, ahí en tu Biblia, por favor. Salmo 78. Veamos los primeros 7 versículos. Todo el Salmo es precioso, pero leamos solamente los primeros 7 versículos. Dice Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído, nota las palabras, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos,
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Las verdades de Dios, las maravillas de Dios, eso debemos reproducirlo sin ningún reparo, sin ninguna preocupación. Es más, es algo que Dios nos ha mandado, que divulguemos sus verdades a las futuras generaciones. Eso deberíamos estar haciendo. Ahora, aquí yo quiero mencionar algo antes de ver los otros pasajes que vamos a considerar rápidamente para terminar. Y esto realmente es muy triste, pero yo tengo que decirlo, tengo que admitirlo, que a veces somos tan prontos para reproducir con facilidad cualquier cosa que oímos, ya sea por la televisión, ya sea en el radio, ya sea quizás en las redes sociales. A veces con qué facilidad reproducimos esas cosas que oímos, pero cómo nos cuesta a veces reproducir las verdades de Dios, las cuales Dios mismo nos manda que reproduzcamos. Quiero que busque otro pasaje más en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20. Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice así el Señor Jesús en este pasaje, Marcos 5, versículo 18, hablando de la sanidad del endemoniado gadareno. Dice el versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Le estás contando tú a tus compañeros, a tus amigos, a tus conocidos. Ahora, por lo menos a través de las redes y los medios estos digitales, que es lo que más estamos usando para comunicarnos. La pregunta es, ¿le estás contando tú a ellos lo que Dios ha hecho contigo, cómo te ha salvado, cómo te perdonó, cómo te rescató del infierno? ¿Estás haciendo eso? Fue el consejo que le dio Jesús a este hombre que había estado endemoniado. Pero termino con este último ejemplo. En Segundo de Reyes, en el capítulo 7, que creo que este ejemplo también lo vieron con Armando una vez anterior. Segundo de Reyes, en el capítulo 7. Desde el 3 en adelante, pero solamente quiero que veamos el 9. Aquí se trata de 4 hombres leprosos que estaban a las puertas de Samaria cuando Samaria había sido sitiada por el ejército enemigo y se habían quedado sin alimentos y todos estaban pues condenados a morir por la falta de comida. Entonces estos 4 leprosos se fueron al campamento de los sirios y comenzaron a hallar comida a diestra y a siniestra y comienzan a comer y a guardar en sus bolsillos objetos de valor que encontraban ahí. Pero en el versículo 9 quiero que te fijes y con esto vamos a terminar. Dice, luego se dijeron, después que habían comido y que habían guardado cosas de valor, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y si ustedes leen el versículo 10 en adelante, eso fue lo que exactamente hicieron. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si hemos estado callando las verdades de Dios, si hemos estado dejando de reproducir las verdades que hemos oído de Dios por medio de su palabra, desde los púlpitos, quizás desde las aulas de la escuela dominical, las enseñanzas que hemos escuchado de nuestros predicadores o maestros de escuela dominical o discipuladores, si hemos estado callando esas verdades y no hemos estado reproduciéndolas, es momento que digamos, como dijeron estos 4 leprosos, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora,
entremos y demos la nueva en casa del Rey. Entonces, al pensar en lo que vamos a reproducir, debemos filtrar aquellas cosas que no valen la pena. Si tú las escuchaste, las oíste por descuido o porque no estuvo dentro de tu voluntad decidir escuchar o no, y ya la escuchaste, entonces por lo menos filtra eso para que no lo reproduzcas, para que no lo cuentes a otros. Pero lo que sí debes reproducir son las verdades de Dios, lo que Dios ha hecho contigo y a través de tu vida. Eso vale la pena que lo reproduzcamos. Bien, hermanos, entonces hasta aquí esta enseñanza. Yo espero que haya contribuido en alguna manera a la edificación de cada uno de ustedes. Mi deseo, como siempre, que Dios les continúe bendiciendo en gran manera.